mecánica. El concepto de respiración artificial fue propuesto por Andreas Vesalius en el siglo XVI. Los primeros aparatos creaban presiones negativas alrededor del tórax, estando el paciente encerrado en un cajón, aislado del exterior e inmovilizado. No fue hasta el siglo XX cuando se aplicaron por primera vez como una modalidad tipo terapéutico. En el año de 1952, gracias al avance de biofísica, así como la implantación de unidades de cuidados intensivos, comienzan a desarrollarse los primeros aparatos que utilizaban presiones positivas. En la actualidad hay ventiladores con distintos programas adaptables a las necesidades y circunstancias del paciente y que permiten una mejor monitorización de los parámetros respiratorios y que estos ocasionan un menor impacto sobre el parénquima pulmonar. Pero, ¿qué es la ventilación mecánica? Es un procedimiento de respiraciones artificiales que sustituye o ayuda temporalmente la función ventilatoria en situaciones clínicas de origen intra o extrapulmonar. Indicaciones. Intubar o ventilar a un paciente es una decisión clínica basada principalmente en signos de dificultad respiratoria como hipoventilación, hipoxemia, fatiga respiratoria, alteración del estado mental, hipercapnia progresiva y protección de vía aérea. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que seguir? pH menor a 7.3, saturación de oxígeno menor a 90, presión arterial de oxígeno menor a 60, presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50 y aquellos pacientes que requieran intubación endotraqueal aún en ausencia de disfunciones ventilatorias. Además, algunos signos como taquipnea, disnea, diaforesis, taquicardia y uso de músculos abscisorios. ¿Cuáles son las metas a seguir en la utilización de ventilación mecánica? Revertir la hipoxemia, corregir la acidosis respiratoria, aliviar la disnea, prevenir y resolver las atelectasias, revertir la fatiga de estos músculos. También Parámetros de ventilación mecánica. Se refiere a todos los valores ajustables de un ventilador que pueden ser manipulables por el operador del ventilador. Uno de los parámetros es el volumen corriente, que se define como la cantidad de volumen de gas que el paciente expira por cada respiración. Para calcular el volumen corriente hay un estándar establecido que nos dice que debe ser de 8 a 10 mililitros por kilogramo de peso ideal, nunca por el peso ideal del paciente, ya que el pulmón de una persona de 120 kilos es el mismo que de una persona de 70 kilos. Para eso usamos la siguiente fórmula. Peso ideal es igual a talla en centímetros menos 152.4 por 0.9 más 45, mientras que en los hombres este último valor cambia por 50. Los volúmenes corrientes altos pueden ocasionar volutrauma o aumentar el riesgo de lesión pulmonar asociada al ventilador, que incrementa la mortalidad en los pacientes. El volumen corriente también cambia en los pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, en los cuales se calcula un volumen más bajo, de 6 mililitros por kilogramo de peso. Otro parámetro es la frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones por minuto, y este se programa en función del modo de ventilación, el volumen corriente, el volumen minuto, el espacio muerto fisiológico, las necesidades metabólicas y el nivel de dióxido de carbono que deba de tener el paciente. Se recomiendan 12 a 16 respiraciones por minuto, pero una manera de calcularlo es dividiendo el volumen minuto entre el volumen corriente. El volumen minuto es otro parámetro y este se calcula multiplicando la frecuencia respiratoria por el volumen corriente y normalmente va de 5 a 10 litros por minuto y teniendo como máximo 14 a 16 litros por minuto. A mayor volumen minuto, menor dióxido de carbono y esto condiciona la alcalosis respiratoria. A menor volumen minuto, mayor dióxido de carbono y esto condiciona acidosis respiratoria. Patrón de flujo es la forma en que se entrega el volumen corriente y este se programa en relación a la expiración deseada. Existen 4 modos: sinusoidal, desacelerado, acelerado y cuadrático. El modo sinusoidal es el tipo de onda que ocurre en la respiración espontánea. El modo desacelerado, el aire en forma inicial alcanza una velocidad máxima, la cual desciende hasta que la mezcla de oxígeno ha entrado. Modo acelerado, empieza con presiones bajas al inicio y altas al final, lo que ocasiona barotrauma, por lo tanto no es fisiológico. El modo cuadrático, el aire entra a la vía aérea alcanzando una velocidad que se mantiene constante hasta que todo el volumen corriente se ha completado. Relación inspiración-expiración. Normalmente el ciclo respiratorio dura 3 segundos, en el cual la expiración dura 1 segundo, mientras que la expiración dura 2 segundos.
Concentración de oxígeno, FiO2. Al inicio de la ventilación mecánica casi siempre se emplea una FiO2 al 100%, lo que es una medida de seguridad hasta lograr estabilizar al paciente. Lo importante es disminuir la FiO2 lo más rápidamente posible para reducir la toxicidad por oxígeno y que la FiO2 sea menor al 50% y esto nos permita tener una saturación arterial de oxígeno mayor al 90%. Presión positiva al final de la aspiración, PIP. Evita la caída a cero de la presión de la vía aérea al final de la fase expiratoria. La función principal del PIP es mantener el reclutamiento de las unidades alveolares colapsadas o llenas de fluido, produciendo un mejor equilibrio ventilación-perfusión y una disminución del shunt intrapulmonar, que es un alveolo perfundido pero no ventilado, y un alveolo muy distendido provoca un cortocircuito, que es un alveolo muy distendido pero no perfundido. Los valores recomendados de PIP van de 4 a 6 centímetros de agua. Una variable de control es aquella que el ventilador manipula para lograr la inspiración independientemente de la mecánica ventilatoria del paciente. Las variables comúnmente controladas son la presión y el volumen, por lo que las podemos clasificar de la siguiente manera. En la ventilación volumétrica, el flujo inspiratorio y el volumen son constantes y constituyen las variables independientes, y tiene como ventaja principal asegurar la ventilación alveolar. En la ventilación barométrica, la presión inspiratoria es constante y es la variable independiente, y tiene como ventaja principal reducir el riesgo de barotrauma. Estos conceptos son importantes para comprender el modo ventilatorio controlado. Ahora bien, un ciclo ventilatorio consta de 4 fases: trigger o disparo, inspiración, ciclado y expiración. Aquí se muestran las fases del ciclo ventilatorio controlado por volumen, que como se verá más adelante es el modo más utilizado. La inspiración, el pico máximo, que se refiere a la máxima presión alcanzada al ingresar el volumen, la presión meseta, que corresponde a la pausa entre inspiración y expiración, y la propia expiración. Ahora bien, una variable de fase es una señal física que el ventilador mide y utiliza para iniciar, sostener o finalizar alguna parte del ciclo ventilatorio. Estos conceptos son importantes para comprender los modos ventilatorios asistidos o asisto-controlados. La variable de disparo es el mecanismo que el ventilador utiliza para comenzar la fase inspiratoria. Cuando el disparo depende del ventilador, la variable programada es el tiempo, y podemos decir así que la ventilación es controlada. Cuando el disparo depende directa o relativamente del paciente, debe establecerse un parámetro de sensibilidad detectado por el ventilador, ya sea de presión o de flujo. Ambos valores dependen del esfuerzo inspiratorio del paciente. Ahora bien, una variable de ciclado es una medida utilizada por el ventilador para terminar la inspiración y comenzar la fase expiratoria. Cuando hablamos de un ciclado por volumen, la inspiración termina cuando el volumen establecido es suministrado en su totalidad, es decir, un modo controlado por volumen. Cuando hablamos de un ciclado por tiempo, la inspiración termina cuando se ha suministrado una presión constante durante un tiempo determinado, es decir, un modo controlado por presión. Cuando hablamos de un ciclado por flujo, la inspiración termina cuando el flujo inspiratorio del paciente decrece a un valor predeterminado, es decir, en un modo presión-soporte. En la actualidad, los ventiladores ya no ocupan un ciclado por presión. Los modos de ventilación no es más que la combinación de los parámetros de ventilación. Esto puede ser a veces un poco confuso, ya que hay muchos modos de ventilación, como hay muchos parámetros de ventilación. El modo AC es el más común, que se subdivide en el que si es por volumen o si es por presión. Estos son los tipos de modos más comunes en un piso de medicina interna, específicamente si es un modo por volumen. El modo por volumen, como dijimos, es el más común, el cual su objetivo es meter un volumen tidal por cada ciclo inspiratorio o expiratorio del paciente, independientemente de otras variables como la presión pulmonar. En esta imagen didáctica podemos ver un ventilador ficticio metiendo 600 mililitros de volumen tidal, independientemente de la presión pulmonar. De hecho, la presión sería una variable independiente, ya que tenemos una alarma de presión que esta nos indicará si la presión pulmonar sube o baja. Si la presión sube, obviamente el volumen va a bajar. Esto se explica por la ecuación de PV igual a nRT. El modo por presión, a su vez, nosotros controlamos la presión, pero no podemos controlar el volumen. Esto a su vez tiene sus ventajas y sus desventajas, como se muestran en el video. La ventilación espontánea es un tipo de ventilación en el cual el paciente está a cargo de sus ciclos inspiratorios y expiratorios, es decir, nosotros solamente apoyamos al paciente. Eso se divide en CPAP y presión soporte. El CPAP es un tipo de presión positiva en el cual mantiene la vía aérea permeable siempre, evitando que se colapse. Esto es muy útil en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. En la presión soporte solamente es en el ciclo inspiratorio.
En esta tabla, por último, podemos ver todos los tipos de ventilaciones y todos sus parámetros. Por ejemplo, podemos ver que en la controlada nosotros no tenemos ningún mando, es decir, el paciente no tiene ningún mando sobre el ventilador controla todo, y es decir, el trigger o la sensibilidad comienza por el tiempo, ya que el paciente no controla nada. El límite se va a dar si es por volumen va a ser por flujo y si es por presión va a ser pues por la presión. Para finalizar, el ciclado va a ser por el volumen y si es por el ventilador va a ser por el tiempo. En cambio, la asistida podemos ver que la presión se mantiene el trigger, si es por presión va a ser por presión o flujo y si es por volumen va a ser por presión o flujo. El límite va a ser por flujo y el ventilador por presión. Este es un resumen muy adecuado de todo lo que acabamos de decir.